Nos vamos a ir hasta Noreña para visitar la cuadra de Alfredo, que nos va a preparar un plato que a mí me encanta, pero no digo más, ahí lo tenéis. Si quieres que te corte, si quieres que te corte, molinera de Santianes, si quieres que te corte. Ya nos encontramos en la capital chacinera del Principado de Asturias, Noreña, para visitar el Chigre, la cuadra de Alfredo. Y la verdad que un día espectacular para disfrutar de este sitio tan guapo como en Noreña, un sol de los buenos. Y yo, como estoy un poco perdido, antes de dar paso a la ficha chigrera, voy a preguntar a este gochín cómo se llega a la cuadra de Alfredo. Ochuco, guapo, ¿cómo se llega a la cuadra de Alfredo? Majito. Está claro, ¿no? Al fondo, a la derecha. Voy para allá. Nombre, la cuadra de Alfredo. Ubicación, Noreña. Propietario, Manuel Alfredo Bobes. Año de apertura, 1934. Especialidad, chacinería. El gochu ya era de ley, díjome bien la dirección. Ya estamos a las puertas de la cuadra de Alfredo y aquí me está esperando su propietario, que es Cookie, no Alfredo, y luego sabremos por qué. ¿Qué tal, Cookie? ¿Cómo estás? Bien. ¿Entramos para adentro? Claro, venga. pasa por tu casa. Hoy conocemos el Chigre, la cuadra de Alfredo. Si no quieres que te corte. La cuadra de Alfredo y un Chigre ubicado en Noreña, capital chacinera del Principado de Asturias. El local está regentado por Manuel Alfredo, alias Cookie, quien desde pequeño mamó el ambiente chigrero, pues fue su abuelo, también llamado Alfredo, quien abrió este chigre allá por 1934. La cuadra de Alfredo fue remodelada hace unos 10 años, aunque manteniendo su esencia de chigre. Buen ambiente, buena sidra y buenos pinchos para acompañar el culetín. Con una salvedad, a diferencia de otros chigres, en este no podemos cantar desentonaos. Guía mi chigrín, donde están los mejores chigres. Cookie, oye, nada más que entre en el chigre, vino muy arregladín. Para la cantidad de años que tiene, consérvase muy bien, oye. Joder, pues imagínate que ya de 1934, que lo fundó mi abuelo y mi abuela. Pero bueno, yo retoquélo un poco hace 10 años. Ajá. Ya habíamos hecho otra pequeña reforma, porque primero era muy guapo de ver. Mi abuelo nunca nos lo pintó, ni tocó el suelo, había unos furacos que me metí miedo. Y por las paredes había mujeres en pelota. ¿Cómo? Sí, mujeres en pelota. Tenía una... Sí, sí, tenía esa tamaño real. Y tenía una de, acuerdo mío, muy salá, la moza, morenona ella, de pinturas Valentine. ¿De eso te acuerdas? Tú, sí, de eso. Y los baños, no había baño mujeres. ¿Por? Porque quería más morirse. Quería más que le sacasen todos los dientes que quedaban en la boca que ver una mujer en chigre. Calla. Sí, moríase. El baño ahí, y tenía un furaco, echaba lejía y decían, hombre, es que papel, arreglaros. Era así. Imagino que tu abuelo se llamaría Alfredo. Alfredo, sí. Alfredo. Yo soy la tercera generación en esta casa y todos llevamos Alfredo. Mi primer fiu también se llama Alfredo. ¿Y el término de cuadra, de dónde viene? Buah, eso un día dijeron, dijo mi abuelo, voy a regalar un poco el bar. Dijeron, bueno, igual te marcha el ganado. Y ahí empezó la cuadra de Alfredo, la cuadra de Alfredo, y ahí se quedó. Sí. Oye, además hay un montón de anécdotas, ¿no? Buah, mi abuelo era un fenómeno. Hay una que me contaste fuera de cámara a mí, que era la de los gochos. Buah, aquí, sí, vendíalos aquí, metíalos aquí. Había unas fotos antiguas que un gochu parecía 3 grandes, imponíalos aquí y subastaba, los vendía, los vaques, metió siatos, vendía terrenos, hacía de todo un poco. Bueno, era un visionario. Sí, transportaba a los borrachos en carretillo y después insultaba y le decía, cago un sol, encima yo vuelvo a casa borracho y todavía me insulta. Y eso de cago un sol dice mucho aquí. Sí, él era lo que se cagaba, él solo se cagaba, nunca lo vi cagarse, solo se cagaba, cago un sol. Bueno, anda. Cago un sol. Pues este año iba tenido complicado, con el poco sol que hubo. Sí, él ya era visionario, sí, porque él hizo una casa de comidas con una pensión y con derecho a cocina en León, que iba gente, era cuando la gente de aquí iban bastante a León, y entonces él allí
compró un par de casas, hizo unos cocines y tenía derecho a cama y cocina. Y bueno, ahí pasaba el verano mi abuela controlándolo y él quedaba aquí y hacía lo que quería en verano él. Marchaba para los Llagares con Nicasio, igual también allí 3 días y después venían los camiones, en su tiempo después ya venían camiones y primero venían los carros con el buey tirando del carro y a descargar las sidras. Sí. Bueno, como estamos en Oreña, yo me imagino que el centro de vuestra carta sea el gochu. Claro, claro. Y ya tenemos aquí una referencia ya. ¿Qué nos tienes puesto aquí encima de la mesa? A ver. Nada, unos callinos, tal, y un sabadiego de Noreña, que es el producto estrella de la chacinería noreñense. Se recuperó gracias a la Orden del Sabadiego, al que tengo el gusto de pertenecer y el honor. Y ahí te puse unos cachinos de sabadiego al forno para que los pruebes. Pues estaría guapo que nos explicara alguien lo que lleve el sabadiego, porque igual mucha gente no lo sabe, y eso de la Orden del Sabadiego también. Pues mira, dentro de un cachín, igual se acerca a tomar un vinín por aquí Miguel, que suele venir todos los días después de salir de trabajar y que te lo cuente él, un poco cómo es el tema del sabadiego. Yo voy a comer un cachín de sabadiego y voy a acercarme por la otra zona del Chile y vuelta por ella. ¿Vale? Venga. Sabadiego, ahora vamos a ver lo que lleva. Oye, ¿cómo estaba este cacho de sabadiego? ¡Hombre, Miguel Ángel! ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Encantado. ¿Cuánto tiempo, Oye, ¿vas a contarnos la historia del sabadiego? Contamos lo que hace falta, ¿Sí? sí, lo que sepamos, Pues venga, vamos a Hasta sentarnos en una mesina. Sí, cómo no. Y vas a contarme eso y otras muchas cosas. Además, es un sitio súper guapo, como estamos hoy. Hombre, yo creo que sí, el mejor, sin duda alguna. Hola, Luqui, ¿cómo estás? Luqui. Mira, que mejor Con permiso, sitio que este, oye. Bueno, a ver, Cuéntame. la historia del sabadiego. Háblanos un poco de, yo no sé si llama algo así chorizo o cómo lo llamamos. No, embutido. Vale. Chorizo está muy concreto. Además, los chorizos hay que denominarlos exactamente al revés, porque hay mucha variedad en la palabra chorizo. Y cada vez más, por lo visto, pero vamos a hablar del sabadiego. Hoy en día, mejor. chorizo es lo que quieras. Sí, pero aquí en Oreña no, ¿eh? Bueno, no sé, para alguno. Alguno hay Habrá que seguro, saber. Bueno, aquí tenemos, que nos trajo Cookie, un chorizo y un sabadiego. A ver, este es sabadiego, ¿no? Sí, claro, se ¿Y nota en el el chorizo? color ya por... Pusiste esa cara y ya dije que lo dije lo mal. ¿De qué? Y dices tú, sí, como diciendo, como lo dije mal. ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Mira, aquí tenemos también un sabadiego La fecho. diferencia está en que el sabadiego lleva sangre y lleva cebolla, y el color más oscuro es por la sangre. Ajá. El chorizo no lo lleva el pimentón, lleva la tal, pero el sabadiego se diferencia del chorizo por la oscuridad por la sangre que lleva. O sea, que lleva sangre y luego nada. Lleva el pimentón, lleva la carne y la cebolla. Ajá. Y algo típico de aquí de Noreña, porque en otras partes de Asturias no lo hay. Sí, lo hay por muchas partes. Lo que pasa es que, bueno, aquí en Oreña fue donde, al ser la capital chacinera, donde más fábricas había, pues es donde más se produce, ¿no? O se producía. Pero eso sí, en las matanzas siempre se hizo. Cuando ¿Y llamabas sobraba. así? Sí, sabadiego. Vale. En Castilla lo llaman sabadeño. Por País Vasco lo llaman Milica. Por Salamanca lo llaman bofe. Siempre tuvo variedad por todas geografías, sí. Y fue un producto, un embutido que tuvo defenestrado, ¿no? Que tuvo casi desaparecido. Sí, porque se hacía con carnes de mala calidad. Decía el diccionario de la Real Academia que se hacía con carnes de mala calidad o de inferior calidad. ¿Qué pasaba? Que, bueno, se utilizaba para dar sabor al pote, no se comía de aquel tiempo. amigo. Claro, no se comía. Entonces, ¿qué pasaba? Que Era lo como una metían- pastilla de caldo concentrada de estos, pero con No, embutido. el caldo queda allí, pero esto no, se sacaba, pero el sabor quedaba, ¿no? El sabor quedaba. Entonces, luego cuando empezamos ya en el 88, empezó a producirse ya con carnes de buena calidad, con los mismos ingredientes, y entonces ahí está el sabor concreto que es muy Y bueno. un día Además, surgió la idea de crear una especie como de cofradía, Sí, que tú eres el presidente y fundador. Sí. ¿De cómo se llama? Orden del Sabadiego. Orden del Sabadiego. Sí, ¿Con qué objetivo? hace 25 años ya. ¿Con qué objetivo? En aquel tiempo, en el año 88, hacía falta dinamizar la vida cultural de Noreña. Dinamizarla, dije bien, a eso voy a decir dinamitar y tomamos mal. Dinamizar. Entonces se creó esa asociación y cogimos el nombre de esto porque no lo había, no había una chacinera que no se fabricasen sabadiegos, por eso lo pusimos ese nombre, sí. Hombre, un poco rimbombante para coger apoyo enseguida, y yo creo que surgió efecto enseguida, sí. Y entre los pertenecientes a esa orden hay gente famosa, ¿no? Hay gente con renombre. Sí, hombre, mucha gente, sí, porque ahora los hay de honor, de número y de honor. Y de honor hay mucha gente famosa, claro. Como por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por los vivos, porque últimamente llevamos una racha que, válgame Dios, Arturo Fernández, estaba Constantino Romero, hay 3 difuntos ahora mismo que la verdad me pone la piel de gallina
cuando hablamos de ello, ¿no? Constantino Romero, Félix, que es el Curro Jiménez, Sancho Gracia, y Alfredo Landa. Son tres de los... Pero bueno, tenemos mucha gente, tenemos a Concha García Campoy, tenemos a Arturo Fernández, como te dije, tenemos a dos obispos, a don José Sánchez y al obispo de Sigüenza, de ahora mismo, don Atilano. Tenemos muchísima gente, más de 100. ¿Y a todos les gustaba el sabadiego? Lo probaron todos, sí, lo ¿Y probaron les gustó? todos. Ellos dicen que sí. No sé si lo compran, luego no lo compran, sí. Oye, probamos este de aquí. Venga, vamos a probar. ¿Eh? Sí. Venga, vamos a probar el de la cuadra de Alfredo, que es el chigre protagonista hoy. Vamos a probarlo. A ver. Yo comí un cachín antes, para ser sincero. Sí. En la barra, cuando estaba hablando con Gui, comí un cachín. Está buenísimo. Pata negra, ¿eh? ¿Y de qué manera lo podemos preparar? Está muy bien al horno. Sí. En el restaurante José Luis Madrid lo preparan con lentejas todas las semanas. Mira, también está muy Luego bueno. hay revuelto lo ponen con patatas panadera, con pimientos y con patatas y pimientos, y cebolla usada. Luego los hay con verduras. Con verduras. Hay muchas en pastel? preparaciones, sí. En pastel también. Ah. ¿Te acuerdas? ¿Y fue el que hicimos tú y yo? Sí. Bueno, hiciste lo tuyo. Yo llevé los ingredientes. En el programa que tenemos de cocina, ahí hicimos un pastel de sabadiego. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo voy a ir ya para la cocina, porque está esperándome ahí Sabina, Sí. para preparar unos mollejes de escándalo. ¿Casi voy contigo? ¿Sí? Sí. Muy bien, no pasa nada, si quieres saber cómo acompañarme hasta ahí. Él cocina muy bien, ¿eh? La Sabina. cocina está aquí detrás, Sí. a este lado. ¿Eh? Ujú. ¿Vale? Venga, vamos allá. Pues venga, vamos para allá. Oye, ¿y eso que tienes ahí, Guille? Que ya lo vi antes que entraste con él, pensé que era una chaqueta. Cuando me dijo Cookie que ibas a venir, y alguien del equipo me llamó y dice, había que capar a Cristian. ¿Cómo? Capar a Cristian, ¿no?